Está bien. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, días, noches, el momento que nos vean. Espero que todos, todas, todes estén bien. Bienvenidos a nuestro seminario mensual correspondiente precisamente a mayo de 2024, con un tema particularmente interesante, que suena la rebelión queer, resistencias musicales LGBTI en América Latina. Le dejo la palabra y la conducción a Flor Méndez. Ay, muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias. Bueno, primero pues quiero presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Para nosotras y nosotros y nosotros. Es un honor pues tener aquí a Luis Gabriel, que nos acompañe, que nos cuente sus investigaciones, todo el trabajo que ha hecho con el documental y que pueda pues compartirnos todo este tema súper interesante que ha venido investigando. Luis Gabriel es un doctor en Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Granada en España, formado como pianista y musicólogo en Macalester College, Minnesota, y la Universidad de París, Sorbona en Francia. Actualmente se desempeña como profesor asociado y director de la maestría en música en el Departamento de Música en la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Su producción académica como musicólogo se ha concentrado en discusiones sobre identidad, género y transnacionalidad, siendo profesor invitado en la Universidad de las Artes del Ecuador en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Macalester College, Estados Unidos, y la Universidad de Berna, en Suiza. Una de sus mayores distinciones como investigador se consolidó en el Reino Unido como ganador del Global Challenge Research Funds de la Academia de las Ciencias Médicas, junto a la etnomusicóloga peruana Fiorella Montero Díaz. Con esta beca desarrolló el proyecto internacional titulado Que suene la rebelión queer, resistencias musicales LGBTI en América Latina, cuyo documental resultante ha sido lanzado en Argentina, Colombia, Perú, Noruega, México y las Islas Feroe desde 2023. Bueno, Luis Gabriel, pues la verdad estamos muy contentas de que andes por aquí, de que nos compartas tu trabajo y bueno, pues el foro es todo tuyo. Muchísimas gracias, Flor, y a todas las personas que me están escuchando. Para mí es un honor que me hayan convocado a formar parte de este seminario y este espacio de discusión y que me permitan de esta manera socializar parte de los resultados de esta investigación que ha sido tan importante, no solamente para mí en el ejercicio profesional, sino por supuesto para las personas de la comunidad LGBTQI+, que se han sumado a la iniciativa y que ustedes van a ir conociendo paso a paso a través de la presentación que he preparado para ustedes. Entonces, si me lo permiten, voy a compartir la pantalla para que podamos visualizar parte de esta información y de esa manera tengamos una discusión conjunta a través de las observaciones, preguntas que ustedes quieran realizar más adelante. Como bien lo exponía Flor, hubo un suceso importante hace 4 años cuando la Academia de Ciencias Médicas del Reino Unido nos otorgó a la etnomusicóloga peruana Fiorella Montero Díaz y a mí, que represento en mi caso la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá en Colombia, una beca que nos permitió sacar adelante este proyecto, que suene la rebelión queer, resistencias musicales LGBTI en América Latina. A través de este premio, nosotros pudimos sacar adelante una iniciativa con la cual queríamos de una u otra forma consolidar una primera red para el contexto de nuestra región sudamericana en principio, que pudiera potencialmente extenderse también a toda Latinoamérica, en términos de articular diferentes discusiones académicas, activistas y artivistas alrededor de las resistencias musicales de personas de la comunidad. Y quisiera comenzar socializando quizá una parte más personal del porqué de este proyecto. Voy a dar inicio citando unas palabras de mi colega, quien hoy no nos acompaña, pero por supuesto siempre está muy presente en cada una de las actividades que hacemos alrededor de esta investigación. Ella, como les decía, se llama Fiorella Montero Díaz y este párrafo que ustedes ven ahí es el párrafo de apertura de un artículo que ella
publicó el año pasado y que después de la sesión compartiré también con Flor para que ella pueda socializar ese texto con todas las personas que se inscribieron en la actividad. Es un artículo que derivó justamente de nuestra investigación, en el cual ella comienza diciendo lo siguiente. Yo crecí, como muchos otros en Lima, en el seno de una familia fervientemente católica. Fui educada en un colegio de mujeres particular católico, a cargo de monjas con estrictas reglas de comportamiento para señoritas decorosas y decentes, con medidas inflexibles de altura de falda y alto de medias, con el temor a Dios infiltrando cada fibra de mi ser, a tal punto que temí ser yo misma. Ese testimonio personal que nos ofrece Fiorella cuando comienza su artículo, para mí es también muy relevante porque una de las motivaciones que ella y yo tuvimos a la hora de proponer este proyecto fue precisamente la experiencia de vida que tanto ella como yo tuvimos desde nuestra infancia. Ella en Lima, Perú, y yo en una ciudad del sur de Colombia que se llama Pasto, que fue la ciudad donde yo nací, muy cerca de la frontera con Ecuador. Fiorella siendo una mujer lesbiana y yo siendo un hombre gay, habíamos crecido en contextos similares. El marco, por ejemplo, de un colegio católico con algunas normas muy precisas y muy conservadoras en muchos aspectos frente a cómo asumir una expresión de género, por ejemplo. Había sido algo que no solamente marcó la vida de ella y la mía, sino la de muchísimas personas, no solo en América Latina, sino en muchos lugares del mundo. Y en algún momento, cuando ella visitó la ciudad de Bogotá en el año 2018 y dio una conferencia en mi universidad, en la Javeriana, yo me acerqué a ella para decirle, mira, con la experiencia personal que ambos tenemos y con el ejercicio profesional que también ambos desempeñamos en las ciencias de la música, sería muy interesante que sacáramos adelante un proyecto que investigara justamente el papel de las expresiones musicales como arma de resistencia en contextos activistas, en contextos de lucha por los derechos igualitarios de la comunidad LGBTQI+. Y fue ahí donde surgió la idea y Fiorella y yo nos postulamos entonces a la Academia de Ciencias Médicas en el Reino Unido. Hace un momento yo les decía que ese fue un suceso muy importante porque era la primera vez que la Academia de Ciencias Médicas del Reino Unido otorgaba esta beca a un campo artístico. Entonces, con esto pudimos también abrir un camino muy importante en el cual queremos seguir nutriendo las discusiones que resultan de esta investigación con la participación de muchísimas otras personas diversas que se están sumando gradualmente a nuestra iniciativa. El logo que ustedes ven arriba a la izquierda, Queer Music Protest, fue un logo en inglés que propusimos precisamente para el Reino Unido dentro del marco de esta convocatoria, de esta beca que ganamos, y con el fin de tener un sello, por decirlo así, que nos identificara a través de una página web que íbamos a construir con la beca, a través de un repositorio de resistencias musicales que pondríamos en esa página web y en los diferentes productos que resultarían de esta investigación, entre ellos un documental al que haré referencia en lo que viene por delante de esta presentación. Entonces, esa protesta musical queer fue la que de alguna manera nos sirvió para concretizar un poco más el título extenso que tenía nuestra investigación y para, como lo dice la diapositiva, establecer la primera red latinoamericana de académiques y artistas especializadas en el estudio de la música como arma de resistencia dentro de la comunidad LGBTI. No éramos necesariamente pioneros en abordar el tema desde la musicología o la etnomusicología. Por supuesto, se han venido presentando quizá desde finales de los años 90 una serie de publicaciones cada vez más frecuentes, pero sobre todo en lengua inglesa, y muy recientemente publicaciones en lengua española para abordar estas discusiones. Entonces quería compartir con ustedes algunos de esos antecedentes. Las portadas de libros que ustedes ven acá fueron referencias importantes para Fiorella y para mí en términos de armar un estado de la cuestión científica, evaluar cuáles eran los alcances de las discusiones que ya habían sido publicadas. Una de las obras sí pioneras en este campo fue el famoso libro Queering the Pitch que vemos a la izquierda, que se subtitulaba The New Gay and Lesbian Musicology, la nueva musicología gay y lésbica. Y desde esta perspectiva se abría un terreno importante de discusión en muchos géneros musicales diversos, desde géneros como la ópera hasta géneros como el pop en el mundo contemporáneo. Sucedieron
a este libro otras publicaciones como las que vemos enseguida, recurriendo también al término queering, alusivo a las diversidades no solamente en orientación sexual, sino también en expresión de género. Entre ellos, por ejemplo, Queering the Field, Sounding Out Ethnomusicology. Entonces ya se empezaba también a explorar un terreno desde herramientas propias de escuelas de etnomusicología en distintos territorios para abordar quizá más allá del canon estrictamente occidental o de pronto ir en la discusión más allá del el mundo, por ejemplo, específico de músicas académicas procedentes de Europa Central y Europa Occidental, etcétera, ¿no? Entonces esto ya habría otras perspectivas. Y el que vemos a la derecha, Queering the Popular Pitch, que ya entra de lleno en músicas populares, que es algo que también comienza de alguna forma a promover paralelismos importantes con diversos tipos de músicas. En años recientes, de hecho, estoy hablando de los últimos 5 años, varias de estas publicaciones son de hecho de este año 2024, hemos empezado a encontrar ya otro tipo de publicaciones, algunas de ellas en lengua española, ¿no? Como por ejemplo el libro que ustedes ven de Carmen Moreno titulado La Copla Queer, de los inicios hasta Rocío Jurado, en España, o la publicación Quiero ser libre, artistas y canciones queer por la libertad y el respeto, y también Petar Dance, historia de la música LGTBIQ, de Luis Arronte y Paco Espínola. Entonces, esto nos va mostrando cómo en el mundo hispano, en el marco de los últimos años, muy recientemente, se está empezando a generar una literatura también importante para nutrir las discusiones que años atrás estaban disponibles exclusivamente en el mundo anglófono. Hubo una autora en particular de quien les voy a hablar con un poco más de detalle en los próximos minutos, que es la argentina Mercedes Lisca, etnomusicóloga y autora del libro que ustedes ven a la izquierda, en este caso con su traducción al inglés, y que habla específicamente de las prácticas dancísticas y musicales del tango queer en Argentina, y que se suma entonces a otras discusiones recientes sobre músicas populares tanto en el mundo hispano como en el mundo anglo. Por ejemplo, en la mitad vemos el libro también reciente, este debe llevar un par de años tal vez, Músicas encontradas, feminismo, género y queeridad, un libro publicado en España, y a la derecha Plain It Queer, donde también, como lo sugiere el subtítulo, se hace una profundización en músicas populares. Esto nos conduce a pensar que en efecto hay un panorama bastante interesante de publicaciones, algunas especializadas desde la musicología y la etnomusicología, otras quizá formuladas desde otros campos disciplinares en las ciencias sociales, pero que hacen eco precisamente de ese interés por examinar la música como una forma de expresión directamente vinculada con distintas formas de activismo. Estos dos títulos, también de Mercedes Lisca, la etnomusicóloga argentina que les mencionaba, sobresalen en la lista de publicaciones que les he mencionado por tratarse de publicaciones de América Latina, publicaciones de Argentina. Uno de ellos llamado Entre géneros y sexualidades, tango, baile, cultura popular, y otro, el más reciente libro de Mercedes Lisca titulado Mi culo es mío, mujeres que bailan como se les canta. Entonces, esto para Fiorella y para mí como coinvestigadores del proyecto nos permitía ir armando un terreno de literatura musicológica o de otras disciplinas afines muy importante para consolidar una red. Pero cuando quisimos consolidar esa red, decidimos que esta no sería exclusivamente de musicólogos y etnomusicólogos. Queríamos involucrar en ella diferentes campos disciplinares porque precisamente se ha escrito, se ha publicado mucho desde esas otras áreas y este trabajo no tendría los mismos alcances si no fuera realmente transdisciplinar. Es así como, al haber nosotros recibido la beca, optamos por convocar a las personas que ustedes ven aquí en la diapositiva. Estas personas que representan a países como Chile, Brasil, Argentina, Perú y Colombia son las 10 personas que convocamos para organizar 2 encuentros presenciales después del marco de la pandemia. La beca la habíamos ganado en plena pandemia, entonces tuvimos que esperar al año 2022 para organizar esos encuentros presenciales. En julio de 2022, las personas que ustedes ven en la imagen vinieron a Bogotá para un primer encuentro del que ya les hablaré en detalle
que tuvo lugar en la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana, donde yo trabajo como profesor asociado en el Departamento de Música. Y pocos días después, un encuentro similar, pero no con todas las personas que están aquí presentes, sino principalmente con el equipo peruano, tuvo lugar en Lima. En ese caso participamos con distintas personas de una fundación llamada Transformar, que trabaja principalmente como una fundación de apoyo para personas trans en Perú. Entonces quería rápidamente hacer una presentación de la red, porque esta red nos permitió justamente sacar adelante varios de los objetivos que nos habíamos trazado para el proyecto. Arriba ustedes ven en primer lugar a la izquierda a la doctora Vi Grunwald. Ella es una mujer trans antropóloga que trabaja en su país natal, en Brasil, y para nosotros era muy importante que dentro del equipo pudiéramos contar con esas lecturas también desde disciplinas como la antropología, así que ella fue una de las personas presentes aquí en el encuentro. Enseguida está Angélica Gómez. Ella fue representante del campo de la sociología y la psicología. Ella tiene formación en ambas áreas y también fue muy importante, sobre todo para el trabajo que hicimos con población infantil y juvenil, ya que el encuentro que realizamos en Bogotá principalmente tuvo presencia importante también de personas menores de edad. Enseguida está Alex Hernández, que es una activista feminista y psicóloga peruana que también ha trabajado con distintos colectivos importantes en lucha por los derechos LGBTQI más en Lima. Luego está el cantautor queer bogotano Río Cerón. Para nosotros era muy importante que no solamente participaran personas que vienen del mundo universitario, académico, sino también personas que están realmente activas en el ámbito musical. Entonces, la participación de Río Cerón fue fundamental en ese sentido. Y luego, a la derecha, arriba está Jorge Miyagi. Él es un artista visual que ha trabajado sobre todo con muralismo para promover causas artivistas en ciudades como Lima y otros lugares del Perú, y que sobre todo ha abordado discusiones desde las artes que son interseccionales, no solamente a través de la música y las artes visuales, sino también en diálogo con distintas luchas que no solo tienen que ver con la lucha LGBTQI+, sino también con las luchas de personas indígenas, las luchas contra el clasismo en contextos como el de Lima, etc. Y abajo tienen ustedes de izquierda a derecha al abogado Carlos Celada. Él fue una ficha muy importante del equipo porque también él nos trajo grandes aportes frente a las luchas legales que distintos países de América Latina han debido confrontar en materia de defensa de derechos igualitarios. Como ustedes saben, un país como Perú, recientemente, hace muy pocos días, el 10 de mayo, llegaron incluso a decretar que la transexualidad y otras expresiones de diversidad de género estarían incluidas, según el Ministerio de Salud del Perú, bajo la presidencia de Dina Boluarte, en la lista de enfermedades mentales, un retroceso absolutamente escandaloso dentro de lo que se ha logrado en distintos países de la región en los últimos años, ¿no? Entonces, era muy importante también, eso acaba de pasar el 10 de mayo, pero desde años atrás, cuando hicimos este encuentro, era para nosotros muy importante contar con una figura como la de Carlos Celada. Y enseguida ven en la imagen la fotografía de Mercedes Lisca, la etnomusicóloga y autora argentina de las publicaciones que justamente señalé con un poco más de detalle en los últimos minutos. Luego en la mitad está M, que es un hombre trans cantautor peruano, cuyas letras y canciones han sido determinantes en la visibilidad de la comunidad LGBTQI+, en ciudades como Lima. Él estuvo presente aquí en el encuentro que realizamos en Bogotá y nos compartió precisamente muchas de sus composiciones que también fueron parte del documental audiovisual que terminó siendo uno de los resultados principales de este proyecto. Enseguida está Angélica Mota, psicóloga, doctora en salud colectiva de Perú, también muy activa en Lima, también en la lucha por los derechos de la comunidad y particularmente de mujeres, incluidas también mujeres heterosexuales y mujeres cisgénero. Y por último, Lelia Troncoso, una psicóloga chilena que también ha trabajado desde el feminismo por la comunidad, por las mujeres y particularmente desde su campo disciplinar, desde su campo académico
en universidades de su país, de Chile. Entonces, esta fue la red, 10 personas más Fiorella y mi participación para consolidar esa búsqueda que queríamos armar para propiciar los encuentros y una alianza, una serie de alianzas y apoyos para la causa que nos convoca. Estas son algunas imágenes del encuentro que tuvimos el 6 de julio en Bogotá. Fue un encuentro de 3 días, este fue el primero. Ahí ustedes ven a varias de las personas que integran la red. Justo en el extremo a la derecha estamos mi colega Fiorella y yo dirigiendo una de las primeras actividades. Y este fue el primer encuentro presencial que nos permitió también establecer lazos, conocer opiniones, escuchar voces diversas de nuestro equipo y también aterrizar muchas de las ideas e ilusiones que teníamos con este proyecto, ¿no? Digo aterrizar en la medida en que muchas de las personas que nos visitaron, las que mostraba en la diapositiva anterior, venían de trabajos mucho más extensos que el que Fiorella y yo habíamos tenido directamente con comunidad. Entonces, realmente para nosotros era muy importante aprender de esa experiencia y escuchar justamente cuáles habían sido sus estrategias de trabajo a lo largo de los años que han dedicado a estas luchas y a estas causas. Quiero mostrarles brevemente un preview de la apertura del documental, ya que en esta oportunidad no les estoy mostrando el documental completo, pero luego también a través de la base de datos que seguramente nos permitirá seguir en contacto con las personas inscritas en la actividad, podré compartirles material adicional para que ustedes conozcan también ese resultado audiovisual. Les muestro inicialmente esta parte. Me acuerdo que mi papá nos dijo, si ustedes de verdad quieren ser músicas, si quieren ser artistas, no se pueden mentir a ustedes, ni pueden mentir a la gente con lo que soy. Muy bien, esto que ustedes acaban de ver es la apertura de nuestro documental que lleva el mismo título del proyecto, que suene la rebelión queer, resistencias musicales LGBTI en América Latina. Y cada una de esas escenas que ustedes veían, cada una de las personas, incluidas las que aparecen en esta fotografía, son tomas del encuentro que tuvimos en Bogotá y del que tuvimos luego en Lima. Entonces, este era un material que recogía testimonios, experiencias y expresiones artísticas de las personas, todas pertenecientes a la comunidad LGBTQI+, y que decidieron participar en esta convocatoria que hicimos. La convocatoria consistió en eh, solicitar que personas de diferentes procedencias, no solamente de las capitales Bogotá y Lima, sino también de provincia, de regiones, vinieran al encuentro y pudieran poner en diálogo lo que estaban haciendo con sus composiciones, con sus letras de canciones, con sus danzas, con sus apuestas artísticas transdisciplinares. Entonces, eso nos dejó unos encuentros muy ricos que nos permitieron nutrir también el material que resultó en este documental. El documental es un cortometraje de 35 minutos dirigido por Juan Diego Muñoz Vélez, un realizador audiovisual colombiano, y quien hizo un trabajo extraordinario para hilar la narrativa de esos diferentes testimonios. Ustedes, de hecho, escuchaban una de las entrevistas que aparecen como apertura precisamente en este documental y que se va sumando a las diferentes voces que van surgiendo a lo largo del evento. De hecho, en la UNAM de México lanzamos hace pocos días este documental. Estuvimos muy tristes, la verdad, porque casi no tuvimos asistencia en ese evento, pero eso nos llevó también a una reflexión sobre en qué lugar estamos y cómo nos enunciamos también desde este tipo de proyectos, ¿no? Yo realmente aprovecho la ocasión para agradecer nuevamente a Flor y a todo el equipo que me ha convocado hoy para estar presente en esta actividad, porque estos espacios de discusión y de visibilidad de lo que se logra también con estas
iniciativas, con estos colectivos, con estas investigaciones, cómo a través de espacios como estos podemos realmente fortalecer una discusión que tenga mayores alcances y que tenga impacto, ¿no? Pero es también cierto que a lo largo del proyecto nos hemos topado con distintos tropiezos, como realmente encontrar la dificultad para que eh, personas de distintos contextos universitarios, colectivos, instituciones, se acerquen a ver el documental, ¿no? Claramente esto no es un documental, una película comercial, ¿no? Sino que tiene otro tipo quizá de alcances en festivales y en espacios académicos. Entonces, para mí, para Fiorella, para todas las personas que hicimos parte de esto, es muy importante tener estos minutos en los cuales ustedes escuchan lo que hemos podido sacar adelante a través de la iniciativa. Quiero mostrarles algunas otras referencias del documental. Esta persona que aparece en la imagen es Alfonso Venegas. Él propuso un proyecto, él es músico, pero también trabaja con fotografía y con dibujo, ilustración, artes visuales. Entonces él se define como de hecho, él se define como un artista transindisciplinar, esa es la expresión que él suele utilizar para mostrar su forma quizá rebelde también de acercarse a las expresiones artísticas, pero integrando también varias de ellas. Y él creó un proyecto muy bonito que nos presentó en el encuentro de Bogotá llamado el Tarot Marica. Lo que hizo fue diseñar unas cartas del tarot que tenían imágenes pensadas específicamente en representaciones de personas trans y trabajó con un colectivo de Bogotá que se llama el Aquelarre Trans para utilizar esta lectura de las cartas del tarot para entrar en diálogo con personas interesadas en que les hicieran la lectura del tarot, pero hablando específicamente de sus experiencias como personas trans, y recurrió a este proyecto también para que esto pudiera ser útil como una herramienta de formación, teniendo en cuenta que muchas de las personas con quienes él trabajó venían de contextos no escolarizados, entonces realmente el acceso a la educación había sido una dificultad que con iniciativas como esta se pretendía al menos parcialmente subsanar. Y él en su entrevista, que cuando ustedes vean el documental van a poder escuchar estas palabras en su propia voz, nos decía, a diferencia de las ciencias, por ejemplo, el estudio de casos y a otras personas u otros elementos, el arte se vuelve una forma de estudio introspectivo. Y eso me permitió autodescubrirme y descubrirme en los otros y reconocerme en los otros. Esos testimonios se unían a varias entrevistas que hicimos para la realización del documental y en esas entrevistas surgió incluso un cuestionamiento de la sigla de la comunidad, qué tan completa estaba cuando hablábamos de resistencias musicales LGBTI, que es como habíamos presentado el título ante la Academia de Ciencias Médicas. ¿Qué tan relevante es utilizar el término queer si estamos hablando de Latinoamérica? Estaríamos cayendo en una noción tal vez no formulada desde nuestras lenguas locales. ¿Qué tan necesario es un anglicismo para hablar de diversidades? Es una réplica también de posturas neocoloniales también cuando utilizamos esos anglicismos. ¿Será que todas las diversidades sexuales y de expresión de género en América Latina podrían realmente identificarse con estos movimientos cuando en gran medida han sido influenciados por un mundo predominantemente occidental y por músicas predominantemente anglo? Todas esas son preguntas que surgían a lo largo de las entrevistas. Y de ahí surgió también, por ejemplo, el cuestionamiento de si estamos hablando de la comunidad en Colombia, y en Colombia utilizamos con tanta vehemencia para incluso en un contexto coloquial la palabra marica, ¿por qué no reivindicamos esa palabra y por qué no hablamos entonces de resistencias maricas en Colombia? Y por ahí también surgían otras preguntas, ¿no? Recuerdo que en redes sociales nos hicieron el cuestionamiento de por qué decíamos solo LGBTI y no decíamos LGBTTQIAP+, para realmente sonar desde la sigla misma y desde el nombre del proyecto lo más incluyentes posible. Entonces todo eso nos dejaba muchas preguntas y aprendizajes y es ahí donde Fiorella y yo creo que llegamos a determinar que nuestro proyecto era un paso no para ofrecer una respuesta o una verdad en torno a
el panorama de las resistencias musicales LGBTTQIAP+, en América Latina, sino para nosotros mismos estar siendo partícipes de un proceso de aprendizaje que debe ser colectivo. La experiencia y la lucha de cada persona involucrada en este tipo de realidades es diferente, y en medio de cada una de esas individualidades la sigla podría seguir creciendo 1000 veces más, y nuestras experiencias individuales, al ser traídas a la colectividad, nos dejan una vez más un cuestionamiento de qué tan comunitarios podemos llegar a ser. Entonces, todas estas preguntas fueron muy interesantes. Y fue ahí donde para nosotros fue clave empezar a recurrir a personas que sí tuvieran una experiencia muy amplia en el mundo del activismo por la comunidad específicamente. Una de esas personas es Manuel Antonio Velandia Mora, una de las figuras pioneras en promover iniciativas para que la comunidad en el contexto colombiano y sobre todo de Bogotá tuviera una presencia cívica lo suficientemente visible. Me estoy refiriendo puntualmente a las primeras marchas del orgullo en Bogotá, para las cuales Manuel Antonio Velandia Mora fue una de las figuras pioneras, uno de los promotores de esas primeras marchas hace ya 41 años, ¿no? De hecho, él participó en nuestro documental, fue entrevistado para nuestro proyecto, y también él se unió a nuestra causa para que cuando el documental se lanzó, él participó en varios conversatorios conmigo y con otras personas diversas para poder socializar cómo era también su experiencia como uno de los pioneros de las marchas del orgullo en Colombia, y cómo eso se podía articular con estos intereses también investigativos, académicos y personales de una persona como yo, por ejemplo, de otra generación, en un contexto como el de una facultad de artes y de un campo como la musicología. En su entrevista, él nos decía cosas muy interesantes como esto que ustedes ven acá. Él decía: yo creo que un proyecto, para ser verdaderamente serio, debe ser transversal, interseccional e intersectorial. Si alguien quiere pensar sobre la homosexualidad, que piense que hay homosexuales que viven en la discapacidad, que son negros, que son indígenas, que son mayores, que son jóvenes, que son maestros, que trabajan con los medios populares de comunicación, que viven en la pobreza. Y esto también fue un despertar muy importante para todas las personas que integramos el equipo y que sacamos adelante los encuentros de Bogotá y Lima, porque realmente nuestro ejercicio quiso concentrarse en gran medida en buscar esa interseccionalidad, en buscar que hubiera una representación lo más incluyente posible de diversidades no solo sexuales, sino también diversidades en las luchas por el racismo, por el clasismo y por distintas causas que desencadenan en marginalidad en países de América Latina. Aquí un pequeño fragmento más de uno de los testimonios que recibimos para nuestro documental por parte de la cantante y compositora colombiana Elizabeth Valencia. Ella es una mujer trans que cuando se graduó de su, acá en Colombia le decimos pregrado, en México creo que es licenciatura, cuando ella se graduó de su licenciatura en música, su proyecto de grado tenía que ver precisamente con componer una ópera donde ella sería la protagonista, y ella sería como protagonista representaría su propia realidad, la de una mujer trans. Lo curioso fue que ella decidió que la historia detrás de esa ópera fuera escenificada en la Colombia colonial, y utilizó un lenguaje de barroco hispanoamericano para toda la musicalización de su composición. Entonces era muy, muy interesante lo que ella presentaba. Tristemente ella, por cuestiones de viajes, no pudo estar presente en el encuentro que hicimos en Bogotá y no pudimos programar su ópera dentro del evento, pero sí nos ofreció su testimonio para el documental. Al principio fue un poco difícil para mí aceptar mi voz, porque pues, yo sé que mi voz suena femenina o pues andrógina, o no sé, pero es aguda en todo caso al hablar. Pero mi voz cantada, pues yo sí puedo, yo soy tenor, yo canto como tenor. Y yo quería ser contratenor, yo quería alcanzar como el registro femenino, yo estaba como de alguna manera un poco encaprichada. No significa que no, o sea, que estuviera mal, que no quisiera ello, pero rechazaba mi voz natural, que era la de tenor. Fue todo un proceso largo, arduo, un poco difícil de aceptación.
de que también puedo sentirme como soy con mi voz de tenor. Ya no tengo miedo de cantar, de bailar, de actuar, de expresarme desde mi verdad, ¿no? La persona que estamos viendo cerrando esta parte del documental es Magdalena Morena, una exponente muy importante de un proyecto que ella llama La Morena del Chicamocha y que ella define como bullerengue afrotravesti. El bullerengue es uno de los aires tradicionales del Caribe colombiano y lo que ella ha hecho a través de este género musical ha sido precisamente utilizar herramientas de los sonidos tradicionales del bullerengue y de la cumbia y de otros aires del Caribe en el norte de Colombia, pero componiendo también letras que tienen que ver precisamente con la lucha de principalmente las mujeres travestis, las mujeres trans y particularmente, como ella lo define, las mujeres afrotravestis. Ella es una de las exponentes de esa interseccionalidad en la cual sus mismas letras hablan de las luchas eh, de la comunidad trans y paralelamente del racismo y el clasismo en el país. Una de las figuras muy, muy interesantes en las propuestas artísticas que logramos convocar dentro de esa curaduría que se hizo para el encuentro de Bogotá. Las imágenes que ustedes vieron ahí son todas del encuentro que tuvo lugar acá en Bogotá en julio de 2000. Al principio fue un Magdalena Morena se ha convertido en estos últimos 2 años, bueno, viene de una carrera muchísimo más extensa, pero en estos dos últimos años ha tenido una visibilidad contundente. De hecho, aquí en Bogotá se celebra la Marcha del Orgullo, generalmente a finales de junio, y el año pasado esa Marcha del Orgullo terminaba en un parque que es el parque más grande que tiene Bogotá, el Parque Simón Bolívar, y había unos escenarios enormes que congregaron a muchísimas personas, a miles de personas, y Magdalena Morena tuvo precisamente un, una franja completa para presentar su proyecto dentro de ese cierre del orgullo. Y eso fue algo muy importante porque en Bogotá no pasaba y todavía no es que suceda eso con tanta frecuencia, es decir, darle un lugar eh, con el espacio y el tiempo que merecen voces diversas y sobre todo voces que no necesariamente caen en el canon de pronto de ser personas, por ejemplo, blancas o blanco-mestizas, haciendo música anglo o haciendo música pop, que no es que sea malo, porque también son otras formas de resistir, pero digamos que sí habíamos visto que en los años de historia de las músicas que escuchábamos en el orgullo LGBT de Bogotá, realmente sí que predominaba mucho esa escena influenciada sobre todo por el pop y por lo anglo. Y encontrar un bullerengue afrotravesti como proyecto realmente marcó un cambio importantísimo. De hecho, el próximo mes, en junio de este año 2024, Magdalena Morena tendrá su espectáculo completo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, algo que también está dejando un precedente importantísimo porque ese teatro, que es uno de los más prestigiosos en Colombia, eh, al consagrar un concierto completo del proyecto de Magdalena Morena, también está mostrando una agenda de diversidad y de cultura diferente o que contrasta con lo que hemos visto predominando en casi toda la programación cultural de ciudades como Bogotá durante toda nuestra historia, ¿no? Entonces se nota que hay pasos que están transitando hacia otras músicas diversas y Magdalena Morena ha cumplido un papel muy importante en ese sentido. Cuando ustedes vean el documental, van a ver que el proyecto de Magdalena Morena y cuando ella se presenta en su entrevista, figura bajo el nombre de Gerson Morena. Era el nombre que ella utilizaba hasta el año 2023 y como nuestro documental se hizo desde 2022,
Entonces, por esa razón van a ver el nombre de Gerson Morena. Ahora ella ha hecho oficial su transición hacia el nombre de Magdalena Morena, pero se trata, lo aclaro porque se trata de la misma persona cuando ustedes vean el documental. Y en el documental, en su entrevista, ella nos decía lo siguiente, decía, pasé por situaciones de violencia interna, odié mis rasgos, intenté varias veces blanquearme la piel con productos o cosas así. La música, propiamente esta música, el bullerengue, es la que me hace sanar todas estas heridas del racismo que dejan en el cuerpo de uno. Es así como testimonios como los que he venido compartiendo con ustedes se fueron sumando a todas estas distintas personas que vemos en las imágenes, en los videos, que participaron a lo largo del encuentro, que nos mostraron desde la música, desde la danza, desde la expresión en fotografía, ilustración, pintura, desde el pole dancing y desde otras propuestas transdisciplinares, lo que las artes significan como arma de lucha. Aquí estamos viendo a M, que era el cantante peruano que les había mostrado también hace unos minutos como parte de la red internacional, cerrando justamente una de las noches del evento en Bogotá. Y aquí vemos a María Camila Barbosa, que también queríamos mostrar el papel, por ejemplo, de personas que trabajan en campos como la dirección sinfónica. Ella es una directora de orquesta, por ejemplo. Y cómo ella también nos daba el testimonio de lo que significa ser mujer como siendo directora y ser una mujer lesbiana también en medio de todo este espectro que estamos dialogando, ¿no? Entonces ella nos decía cómo la mujer puede ser una figura de autoridad sin tener que imitar, digamos, posturas de hombre o formas de hablar o este tipo de cosas. Y cómo ganar el respeto de la orquesta, que también está viciada por esa figura del director como figura de hombre. Entonces esto nos arrojaba muchas rutas diferentes para ir abordando la discusión, ¿no? Y irla nutriendo también de experiencias de vida y de profesionalización muy diferentes en cada una de las personas involucradas. Los chicos que vemos acá, por ejemplo, trabajan con pole dancing, pero uno de ellos, el que está arriba, que es Camilo Zamudio, es además violinista clásico. Entonces ellos proponían también un ejercicio transdisciplinar entre la danza y la música para mostrar cómo a través del erotismo y el cuerpo podían también dar un mensaje de resistencia y de la defensa también de su integridad. Y esta foto que vemos acá fue la del encuentro que tuvimos en Lima, en Perú. Este fue mucho más pequeño porque el que hicimos en Bogotá era un encuentro de 4 días, era como el encuentro principal del proyecto de investigación. En Lima tuvimos solamente una jornada que nos permitieron trabajar específicamente con la Fundación Transformar Perú. Y aquí están todas las personas que pudieron formar parte del evento y cuyos testimonios y músicas también ustedes van a poder identificar a través del documental. Creo que, obviamente, bueno, podría mostrar muchísimos testimonios adicionales, pero me gustaría cerrar nada más con lo siguiente por cuestiones de tiempo. Y es que esta página web que ustedes pueden ver ahí, queermusicprotest.com, es el portal en el cual hemos querido consignar los resultados de nuestra investigación, las reseñas de las personas que han integrado nuestro equipo y quizá lo más importante, el repositorio de resistencias musicales. Cuando ustedes ingresen a queermusicprotest.com, van a encontrar en el menú superior una franja que dice resistencias musicales. Ahí está resaltada en color negro. Y ustedes pueden ingresar ahí y van a ver que ese menú desplegable abajo, esa casilla, les permite escoger Colombia, Perú, Chile, Brasil y Argentina, que son los 5 países que alcanzamos a convocar con las personas que integraron la primera red internacional. Como les decía hace un rato, nuestra intención no es limitar a estos 5 países el proyecto, solo que estamos en una fase 1 del proyecto con la beca que recibimos y Fiorella y yo tenemos la intención, por supuesto, de aspirar a nuevas convocatorias que nos permitan fortalecer esta investigación aún más y ojalá tener un repositorio de resistencias que incluya a cada país de América Latina. Cuando ustedes ingresan, por ejemplo, a Colombia, van a ver que se despliega el mapa y van a ver la bandera en distintas ciudades o localidades. Por ejemplo, ahí podemos ver ciudades como Bogotá, la capital en el centro, también otras principales como Medellín, pero también otras ciudades mucho más pequeñas como Buenaventura o Girón, en el nororiente, que es de donde viene Magdalena Morena, por ejemplo, la cantante del proyecto de La Morena del Chicamocha que acabábamos de ver. Entonces, si ustedes ingresan a esa ciudad, van a poder visualizar a través de nuestra página web
los videos de YouTube que están montando las diferentes personas, todos los artistas que han enviado su link para que su proyecto, su video musical figure en el repositorio, van apareciendo aquí. Son unos mapas que estamos nutriendo gradualmente, entonces van a ver mucho más nutrido el de Colombia porque todo comenzó quizá con una mayor compilación de resistencias aquí, después el caso de Perú, después el de Brasil y tenemos algunas pocas de Chile y Argentina porque esos mapas apenas comenzaron a ser construidos recientemente. Pero les extiendo la invitación para que conozcan ese portal, para que ustedes puedan ahí ver y escuchar esas propuestas de personas tan diversas y también si ustedes quisieran compartir testimonios, como lo dice ahí el menú arriba, hay una sección para testimonios y otra para contacto. En contacto es donde se puede enviar una resistencia musical. Si en México, por ejemplo, quisieran personas que me estén escuchando o personas que quizá ustedes conozcan, enviar sus videos de resistencias musicales que tengan un mensaje activista, que hayan sido parte de esa lucha por los derechos de la comunidad, siéntanse en libertad de hacerlo a través de la sección de contacto, porque en la medida en que vayamos compilando una cantidad de resistencias de nuevos países, diseñaremos el mapa de ese país, entonces potencialmente podría haber aquí un mapa de México para poder hacer el mismo ejercicio e identificar esas propuestas en el repositorio. Eso sería por mi parte, así que les agradezco mucho por haberme escuchado. Voy a retirar la presentación aquí y ustedes me dirán si tenemos algunos minutos de discusión o algunas preguntas para poder dialogar un poco también. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Luis Gabriel. Sí, justo vamos a entrar en una siguiente dinámica. Muchas gracias a Flor, que acá nos pusimos de acuerdo para moderar juntas y seguir, pues más bien con el diálogo. Me parece como súper interesante lo que nos muestras de tu trabajo y todo este proceso, ¿no? Como de hacer esta red y de poder hablar de un tema a través de la música, ¿no? Tan interesante y tan importante como en este momento dentro de los estudios también, yo diría, ¿no? De sociales, de género y feministas, ¿no? Incluso. Pues no sé, creo que ahora por el Facebook hasta hace un momento no había preguntas, pero me gustaría preguntarles a las personas que nos acompañan aquí en la sala Zoom si tienen como alguna pregunta, algún comentario de lo que nos comparte Luis Gabriel. Yo tengo algunas, pero antes de asaltar, pues si alguien se anima, les pediríamos que levanten la manita o tomen la palabra. Flor, adelante. Voy. Bueno, pues primero agradecerte, Luis Gabriel, por tu trabajo y por aceptar nuestra invitación de estar aquí, de compartir. Ahora que, bueno, me surgieron dos preguntas, quizá una es como más técnica y la otra es ya un poco más de tu experiencia. Eh, Más o menos, ¿cuánto tiempo duró este proceso de hacer como estos encuentros en Lima y en Bogotá? O sea, ¿cómo fue que hicieron la convocatoria? ¿Cuáles fueron como, no sé, pienso en cómo convocaron a las personas, ¿no? Eso por un lado, digamos que es un poco más técnico, así de minucias de cómo sucedió y demás, como que me parece muy interesante. Y lo otro, y siento yo que está ligado a esto de la convocatoria, es justo como cuáles sientes tú o cuáles percibiste tú que fueron como esas principales dificultades de hacer este trabajo. Bueno, primero como queriendo abarcar como diferentes lugares en América Latina y por otro lado, pues eso, ¿no? O sea, convocar, que llegaran las personas que estuvieran, ¿no? Eso. Y ya. Claro, muchas gracias, Flor, y aprovecho para expresarte lo feliz que me pone que nos encontremos de nuevo en este espacio, ¿no? Nos conocimos años atrás acá en Colombia y qué bueno que este espacio nos permita reunirnos una vez más. Justamente en el chat puse un enlace oculto del documental para que ustedes lo puedan ver antes de responder a tus dos preguntas. Les pediría solamente el favor de no compartirlo públicamente en redes sociales porque el enlace sigue siendo oculto mientras lo presentamos en festivales, pero me encantaría que ustedes lo vieran y que lo compartieran internamente con personas a quien pueda interesarles también. Respondiendo a tu pregunta, la convocatoria fue un proceso realmente de varios meses, porque
Fiorella y yo nos postulamos a la beca desde finales de 2019, recibimos la respuesta en el 2020 y ahí fue cuando, con todo el marco del confinamiento por la pandemia, se presentaron varios obstáculos, ¿no? Varias dificultades para sacar adelante el proyecto. Tan pronto pudimos reintegrarnos como una vida social más dinámica, este trabajo implicó todo tipo de rutas para ubicar a personas interesadas en participar en los encuentros. Debo decir, sí, de manera muy sincera, que desde irme en la vida nocturna de Bogotá a muchos bares gay a buscar, por ejemplo, propuestas artísticas, preguntarle a amigos y amigos de mis amigos, saber, por ejemplo, qué estaba sucediendo en esa escena, por ejemplo, drag, más allá de los bares o de, como decimos en Colombia, la rumba gay, qué estaba pasando en los teatros, ¿no? Si los teatros tenían, por ejemplo, presencia también de colectivos, no solo gays, sino que representaran a la sigla más integralmente, ¿no? LGBTQI más. Y ahí, por ejemplo, empecé a dar con distintas iniciativas que de pronto por alguna recomendación de alguien terminaba yo enterándome al respecto. Por ejemplo, una de las personas que les presenté al hablar de la red, que era el cantautor bogotano Río Cerón, a él yo lo conocí porque un alumno de la Universidad Javeriana me dijo, mira, yo vi en redes sociales que tú estabas buscando personas diversas para este proyecto y yo sé que hay un cantautor que se llama Río Cerón, él tiene 50 y pico de años de edad y ha trabajado por mucho tiempo con proyectos muy interesantes y él compone letras que hablan precisamente sobre el amor queer. Entonces, gracias a este alumno, yo llegué a Río Cerón y gracias a Río Cerón, luego llegué a un teatro en el cual Río me contó que ahí iban a presentar un colectivo de maricas, un espectáculo que se llamaba Marica Varieté Diversa. Entonces yo llegué, digamos, a través del alumno, luego por Río y luego el teatro, a ver, a presenciar diferentes propuestas de, en ese caso eran principalmente hombres gay, y ellos presentaban ahí canciones, tocaban piano, tocaban violonchelo, hacían cosas muy diversas, ahí había show de drag también. Entonces, luego mi ejercicio consistió en tratar de entrar en contacto con ellos, ¿no? Incluso desde las rutas más informales, buscarlos en redes sociales, contarles por Facebook, mira, yo estoy haciendo este proyecto, me encantaría si me pudieras conceder una entrevista. Y así se fue armando como un terreno para ir identificando a las personas inmediatamente como de la escena bogotana. Pero como el proyecto pretendía ser más incluyente más allá de la capital, entonces hicimos una convocatoria que en principio la divulgamos a través de distintas universidades que tuvieran programas en música. Y eso fue muy favorable porque nos empezaron a llegar propuestas, por ejemplo, de personas de universidades de Bogotá, pero cuyos estudiantes venían de distintas partes del país. Entonces eso nos permitió, por ejemplo, la mujer trans que ustedes escucharon hablándonos de su voz, de la voz de tenor y cómo aspiraba a tener una voz de contratenor. Ella es una mujer de Pasto, del sur de Colombia. Magdalena Morena es de Girón, Santander, entonces representa también esa otra región en el nororiente colombiano. Y mi colega Fiorella hizo un ejercicio similar en Perú, pero a distancia, porque ella vive en el Reino Unido. Entonces, por eso en Perú fue un poco más difícil armar unas jornadas tan grandes como las que hicimos en Bogotá. En Bogotá tuvimos una asistencia, claro, masiva de muchísimas personas, tanto en escenario como en público. Y en Lima sí fue una jornada muy puntual con las personas que ustedes vieron en la fotografía. Y en la segunda pregunta que hacía sobre las dificultades que se fueron presentando sobre la marcha, son muchas, pero yo resumiría para esta discusión que una de las más problemáticas y quizá dolorosas para Fiorella y para mí fue darnos cuenta que a pesar de nuestra intención de promover un proyecto de investigación en pro de la comunidad, la resistencia no solamente es resistencia musical, sino también resistencia desde las experiencias individuales de cada ser humano. Y esas experiencias individuales también generan muchas maneras distintas de pensar sobre qué tan pertinente es o no promover estas iniciativas. Cuando tuvimos el encuentro en Bogotá, tuvimos un momento muy doloroso que fue al final del encuentro, cuando dos de las personas asistentes al evento nos abordaron quizá de manera muy
enfáticamente agresiva, reclamando que Fiorella y yo fuéramos los líderes del proyecto por tratarse de una mujer lesbiana cisgénero y un hombre gay cisgénero, y por identificarnos a ambos como blanco mestizos. Y ahí surgió, digamos que un cuestionamiento de básicamente cómo ustedes terminan liderando un proyecto y van a hablar de las luchas de personas trans y ustedes no representan a esa parte de la sigla. O cómo ustedes van a promover un proyecto en el cual se habla de discusiones desde la interseccionalidad y de personas afrocolombianas y afroperuanas, por ejemplo, cuando ustedes no son afro. Eh, ¿Dónde está la presencia indígena de las propuestas que llegaron a congregarse en Bogotá, por ejemplo? Entonces, todas esas preguntas fueron cuestionamientos que en su momento, si bien son legítimos e importantes para profundizar en la reflexión y en los alcances de este tipo de proyectos, Fiorella y yo lo recibimos sí con apertura, sí, pero con dolor, lo tengo que admitir, ¿no? Porque fue como el esfuerzo grande de sacar adelante lo que les he mostrado, pero al mismo tiempo un poco el señalamiento de no debería ser usted quien lo hace, ¿sí? Y entonces eso nos ponía un poco en esa disputa de luchas, ¿no? De cuáles son los alcances de mi lucha como un hombre gay o de la lucha de Fiorella como una mujer lesbiana que tuvo que salir de su país precisamente para huir de la violencia por orientación sexual y por discriminación en su propio contexto familiar. ¿En qué medida eso se puede traducir en un diálogo con luchas que son claramente diversas y donde las luchas y las voces de personas trans, por ejemplo, y más aún de personas trans que vinieran de un contexto marginado también por cuestiones de racismo o de clasismo, cómo eso se podía o no equiparar con la discusión en la cual estábamos hablando personas que hemos tenido sí otros privilegios, ¿no? Entonces yo resumiría que esa fue y sigue siendo la mayor dificultad. Sin embargo, quiero sustentar que nuestra iniciativa también reconoce que la beca, el hecho de haber hecho esto con dos universidades para las cuales trabajamos, Fiorella y yo, los encuentros que hicimos y toda la gestión, de alguna manera no era muy difícil sacar esta iniciativa adelante sin partir, sí, de los lugares privilegiados en los cuales estamos Fiorella y yo en nuestros trabajos universitarios. Y esa es una realidad que debemos admitir, ¿no? Ella y yo. Entonces, creo que eso nos deja un desafío grande también para ver cómo de la manera más cuidadosa posible podemos seguir promoviendo desde esos privilegios que hemos tenido en nuestras universidades, espacios que sean lo suficientemente incluyentes y que nos permitan dialogar de una manera pacífica y equilibrada entre las distintas personas que puedan y quieran participar. Ok. Muchas gracias. Luis Gabriel, ¿te parece si hacemos como una ronda de preguntas y luego te doy la palabra para Claro. escuchar varias? Sí, ahora ya no te quise interrumpir porque te vi muy tendido y dije, bueno, vas, pero vamos a hacerlo, ¿no? Porque por ahí tenía la mano levantada el doctor José Antonio. Sí. Sí, gracias, Luis Gabriel, por la presentación, muy interesante. Pero una de las cosas que me saltó es, ¿podríamos hablar de una serie de temáticas, digamos, coincidentes en estas manifestaciones diversas del mundo LGTB más, este, como persistentes, o hay una dispersidad, o una diversidad que es muy difícil de, digamos, de clasificar o de ubicar? Ok. No sé si haya alguien más. Yo tengo dos preguntitas y si en lo que si alguien más quiere preguntar algo o hacer algún comentario, por favor, levanten la mano. Yo me quedaba pensando también, ¿no? Se me hizo súper interesante el trabajo que hicieron y también una de mis preguntas era justamente cuáles habían sido los principales retos, porque justo trabajar con una comunidad vinculada con la diversidad, pues existen sí, dentro de los estudios
feminista existen muchísimas disputas en torno a ciertos posicionamientos o desde los posicionamientos de enunciación, quién enuncia, cómo lo enuncia, para qué, desde dónde, etcétera, etcétera. En general, hablar de las resistencias y hablar de este tipo de manifestaciones y de relaciones de poder suele ser complicado. Me queda pensando mucho también en términos eh, estratégicos como parte de la construcción de la red, ¿no? Y mi pregunta iba más vinculada en cuáles fueron las estrategias para justamente identificar las principales problemáticas e identificar, y se conecta mucho con la pregunta de José Antonio, e identificar las principales formas de rebelión mediante la música queer que ustedes mencionan. Y otra pregunta que me saltaba está vinculada con algo que nos interesa un poco también aquí dentro del seminario, que tiene que ver con las juventudes, ¿no? Si dentro de la investigación, en el caso pues de esta red, ustedes lograron ver algunas diferencias generacionales o algún diálogo generacional en torno a la significación de lo queer, sobre todo por lo que mencionabas del término queer como en sí, ¿no? Contextualmente en México, América Latina, lo queer tiene, incluso creo que en América Latina hasta se escribe queer con C. En algún momento tuve un alumno que hizo un trabajo sobre el movimiento queer y él lo escribía con C del movimiento queer de Puerto Rico. Y entonces me quedaba pensando un poco como si dentro de los propios diálogos esta disputa de la enunciación y de cómo se identifican está vinculado o cuáles son las problemáticas generacionales que lograron ver, si es que las lograron ver, las aperturas. Un poco por ahí serían como mis preguntas y comentarios, Luis Gabriel. No sé si haya alguien más por aquí. Si no, pues podemos escucharte y hacemos otra ronda si es necesario. Vale, claro que sí. Muchas gracias por las preguntas. Respecto a las temáticas coincidentes o qué tan diversas llegaban a ser, creo que hubo muchas propuestas musicales en las cuales si se trataba de cantautores y cantautoras, eh, podíamos identificar que muchas de las letras, por ejemplo, de las canciones que nos llegaron en el momento de hacer la curaduría para incluirlas porque hicimos unos espectáculos, ¿no? Era como un encuentro en Bogotá que tenía ponencias, talleres, actividades de muralismo de todas las personas juntas y luego en la noche teníamos el show musical. Entonces ahí es donde podíamos escuchar esas canciones compuestas en gran parte por las personas que eran proponentes, ¿no? Y sí veíamos que muchas de las canciones, claro, al ser una temática que convoca en materia de resistencias musicales LGBTI, tenían que ver en gran medida con el dolor de experiencias de vida y con una defensa del amor o de los amores diversos. Entonces quisiera citar algunos ejemplos para ver cómo de pronto ese era un hilo conductor común, pero cómo en cada propuesta se manifestaba de maneras distintas también. Tuvimos un artista de Medellín, Colombia, que se llama, su nombre artístico es Samu, su nombre completo es Samuel Gutiérrez, y él, por ejemplo, nos presentó en el espectáculo de cierre una canción que se llama Adán. Y la letra de la canción dice algo así como que toda su familia católica siempre esperó de él una representación más de ese amor idóneo entre Adán y Eva, pero que él desde sus primeros recuerdos no paraba sino de soñar en encontrar a su otro Adán. Y entonces él trajo una canción muy bonita, de hecho tiene un videoclip que lo van a ver ahí en el documental, y el videoclip fue grabado en una iglesia, que de hecho todo eso nos llamaba la atención, ¿no? Incluso cómo logró para grabar ese videoclip en una iglesia de verdad, con esta letra, porque básicamente lo que él hacía era hablar desde el amor de dos hombres y de su ilusión de enamorarse y encontrar a un hombre, pero particularmente de cómo su crianza religiosa y particularmente el peso del catolicismo en su familia le habían generado tanto dolor. Entonces, él hablaba del amor entre dos hombres, pero desde ese marco de la religiosidad.
Mientras que, por ejemplo, Río Cerón, que es el otro cantante que les mostraba, el de Bogotá, hablaba también del amor, pero particularmente de cómo él sentía que a su edad, él creo que tiene ahora 56 o 57 años, si no estoy mal, de cómo en sus experiencias de vida, él ha sentido que una de las grandes restricciones del amor es que ese otro hombre que él ha encontrado no se abre lo suficiente para dejarse querer. Y él compuso una canción que se llama justamente Déjese querer. Y en la canción él dice, ¿a qué le tienes miedo? ¿No? Está constantemente convocando a esa persona a que más allá de toda la estigmatización social y demás, hay un obstáculo más, que es el de la persona que se cierra en una coraza y no se permite ser amada. Y él reclama un poco eso en su letra, ¿no? Entonces digamos que es otra lectura también de las frustraciones del amor. En el caso de Samuel Gutiérrez, por la presión de la iglesia, en el caso de Río Cerón, más por una cuestión también de cómo socialmente hemos terminado armando corazas que nos encierran en nosotros mismos y quizá nos alejan de las posibilidades de amar y de dejar que seamos amados. M, el cantante peruano que les mostraba también en una de las fotografías, él, por ejemplo, escribe canciones que hablan de manera mucho más incluyente sobre no específicamente el amor de dos hombres, sino sobre el amor de personas mucho más representativas de la sigla más completa. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, una canción de M que la pueden buscar en YouTube que se llama Corazón Resiste, es una canción preciosa en la cual la letra y música del mismo M habla sobre las diversidades de muchas personas, de hombres, de mujeres, de personas trans, de personas cis, de orientaciones sexuales diversas también. Y el videoclip, de hecho, nos muestra las representaciones de esas personas diversas, diversas no solo en orientación y expresión de género, sino también de distintos contextos socioeconómicos del Perú y de distintas representaciones de esas nociones de racialidad, ¿no? Que tiene nuestra América Latina. Entonces, por ejemplo, yo diría que hay otra vez un eje común que se habla del amor y se habla de la diversidad, pero en el caso de M, una diversidad mucho más amplia en lo que podría uno relacionar con la sigla de la comunidad, ¿cierto? Ahora, no todas las canciones están romantizadas desde esa perspectiva de solamente hablar del amor y de la expectativa del amor. Las canciones, por ejemplo, de Magdalena Morena, la del bullerengue afrotravesti, son mucho más disidentes. Eh, bueno, perdón, tal vez no lo dije de la manera correcta. Todas son disidentes desde diferentes perspectivas, pero las de Magdalena Morena hablan desde un marco de denuncia por las violencias de género. Entonces, hay, por ejemplo, una canción que pueden buscar también en YouTube y que de hecho está en nuestro repositorio en la página, que se llama María Flores. Y en esa canción llamada María Flores, ella habla sobre el feminicidio y más específicamente el transfeminicidio. Y habla específicamente de quién mató a María Flores, de quién la secó, de quién la marchitó. Entonces son letras que tienen un poder de denuncia que va directamente a eh, enfatizar las historias de violencia que Magdalena no solamente ha tenido que confrontar dentro de una sociedad como la sociedad colombiana, sino que las ha visto en carne propia, en su propio contexto familiar y su contexto social cercano. De hecho, Magdalena Morena, siento yo que dentro de las propuestas compiladas en el documental y en el encuentro que tuvimos acá en Bogotá, quizá llegó a ser una de las voces que dejó un impacto bastante sensible en el público que tuvo la oportunidad de escuchar sus canciones, precisamente por ir más allá de una narrativa del amor, para hablar precisamente de esas narrativas de las violencias que confrontan particularmente las mujeres trans en las letras que ella ha escrito. Entonces, en conclusión diría, hay ejes comunes, pero claramente sí que hay mucha diversidad frente a cómo se presentan esas experiencias de vida tan distintas. Y frente a las otras preguntas, bueno, en la parte de los retos creo que enfatizaría
o profundizaría un poco en lo que le respondía también a Flora hace un rato, de también, de hecho, lo que tú misma decías hace un momento de quién enuncia, desde dónde lo enuncia, ¿no? Eso nos genera también una serie de discusiones que, como les decía hace un rato, para Fiorella y para mí fueron procesos de aprendizaje y lo siguen siendo. Eh, Creo que Fiorella y yo, de todas maneras, nos enfrentábamos con este proyecto de investigación a un terreno en el cual nosotros tendríamos experiencia desde el análisis musical, por ser nuestros campos disciplinares, pero debemos admitir que no teníamos experiencia con activismo en pro de la comunidad LGBTQI+, más allá de simplemente nuestra experiencia de vida propia, ¿no? Pero digamos que nosotros tuviéramos alguna experiencia previa como activistas, realmente no. Por eso es que para nosotros fue muy importante convocar a las distintas personas de la red que sí venían con esas experiencias fuertes en activismo y de distintos campos. Entonces, respondiendo un poco también a tu pregunta de cuáles fueron las estrategias, yo diría que la primera de ellas fue precisamente optar por una convocatoria de red lo suficientemente diversa a nivel disciplinar, a nivel de representación también diversa de la sigla, y a nivel de un diálogo de saberes, de experiencias que no son iguales en Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Perú, por más que estemos hablando de un proyecto de América Latina. Es decir, dar por sentado que nuestras experiencias de vida son similares por el simple hecho de ser latinoamericanos no es suficiente, menos aún si tenemos en consideración las grandes diferencias en cuanto a por ejemplo, reglamentación de derechos igualitarios en nuestros países, la diferencia también contundente que significa, por ejemplo, Colombia tiene derechos igualitarios reglamentados, pero no es lo mismo vivir en Bogotá que vivir en el campo, en provincia y en contextos totalmente marginados, no solo de la discusión LGBTQI más del país, sino también de situaciones de pobreza extrema, por ejemplo, en el litoral del Pacífico colombiano o en las comunidades indígenas de distintos territorios del país. Entonces, claro, no es lo mismo y por eso es también algo que aprendimos que debemos manejar con mucha cautela, ¿no? Hablar de una latinoamericanidad también es algo que se debe problematizar. ¿En qué medida podemos realmente agruparnos como latinoamericanos, latinoamericanas, latinoamericanes? ¿Realmente encajamos bajo un mismo concepto regional cuando nuestras realidades, incluso dentro de un mismo país o dentro de una misma ciudad, terminan siendo tan distintas? Y esa pregunta tuya me conduce también a algo muy interesante que lo aprendí de Magdalena Morena en una de las primeras entrevistas que hice con ella. Y es que una de las preguntas de la entrevista semiestructurada decía precisamente cómo percibes tu lugar dentro de la comunidad LGBTQI más de una ciudad como la que vives, Bogotá. Y recuerdo mucho una risa irónica que ella soltó en ese momento y que de hecho quedó registrada en el documental y ella decía con ironía, comunidad. ¿Comunidad cuál? Ella decía, si cuando se habla de personas gays, por ejemplo, y estamos hablando de hombres blancos o blancomestizos en Bogotá y que son bienvenidos, por ejemplo, en los espacios de rumba o de fiesta gay, y cómo poner eso, por ejemplo, en el mismo lugar de una mujer como yo, decía ella, que viene de provincia, que soy afrocolombiana, que he sido discriminada por ser travesti y que, por ejemplo, cuando llego a esos contextos, entre comillas, comunitarios, claramente soy marginada una vez más, ¿no? Y marginada violentamente y objeto de burla por no solamente por una población homofóbica que sea cisgénero y heterosexual, sino también por muchos hombres cisgénero y mujeres cisgénero también, donde sencillamente mi existencia no es entendida en un mismo nivel. Entonces, ella nos decía comunidad cero, es decir, la sigla LGBTQI más o las letras que quieran ponerle, decía ella, eso podrá servir para propósitos prácticos como este proyecto, como para armar colectividades, para iniciativas como el orgullo, proyectos activistas, etcétera. Pero de ella pensar que la realidad que vivimos es realmente comunitaria, que ella puede contar, por ejemplo, comunitariamente con el respaldo de otras personas representadas en esa sigla. Ella lo decía de manera, pues yo creo muy realista y acertada, pues lo veía muy lejos de su propia
vida, ¿no? De su propia realidad. Y eso me pareció sumamente interesante y también una lección para mí que me confrontaba con mis propios privilegios, porque yo también, digamos, en el contexto colombiano, podría quizá identificarme como una persona blanco mestiza y privilegiada, muy a pesar de las otras dificultades que habré confrontado por ser un hombre gay, por haber venido también de provincia, de una ciudad pequeña como Pasto, que es, o que pues lo fue en mi infancia y en mi adolescencia bastante hostil, que no me permitió quizá vivir con la libertad que yo vivo en Bogotá. Pero, claro, eso no se compara a muchas otras luchas de otras personas que formaron parte de estas discusiones en el proyecto, entre ellas Magdalena Morena. Y con eso llego a a las últimas preguntas que tenían que ver con las juventudes y las diferencias generacionales, que creo que para Fiorella y para mí como investigadores fue muy importante indagar lo suficiente para que en ambos países pudiéramos tener esas representaciones diversas. Entonces, para socializar un poco de manera puntual qué logramos al respecto, que fue un pequeño paso, pero qué fue lo que se alcanzó a lograr. En Bogotá tuvimos una actividad con el programa infantil y juvenil de mi universidad, de la Javeriana. Eh, ¿Qué significó eso? Significó convocar a todos les profesores del programa infantil y juvenil para venir a un conversatorio en el cual los panelistas eran una personita de 8 años de edad que se llama Martine y que se identifica como no binaria, su madre y su padre, quienes han sido un apoyo contundente para que desde la primera infancia Martine sea la persona que es y se construya de la manera en que ha querido también construir su expresión de género fluido sin tener encima un paradigma establecido desde su contexto familiar. Ese ejemplo de trabajar escuchando específicamente la voz de una persona de 8 años fue para nosotros una lección, quizá una de las más valiosas, me atrevo a decir, de todo el proyecto, y ver a todo el equipo de profesores del programa infantil y juvenil escuchando no solo la voz de Martine como representación de la infancia, sino también de sus padres como apoyo y como apoyo sobre todo de un niño feliz, ¿no? De un niño que claramente está viviendo la infancia que quizá muchísimas personas no logran vivir, ¿sí? Escuchar esa voz de Martínez fue, creo que algo muy revelador para todas las personas que estábamos ahí presentes y sobre todo que nos confrontaba con nuestras propias infancias, con nuestros prejuicios, con los prejuicios que hemos replicado incluso siendo personas de la comunidad y con la falta de espacios que nos hemos dado, bueno, los espacios que no nos hemos dado, ¿no? Para poder escuchar esas voces que a veces subestimamos, las voces de la infancia que nos dicen tantas verdades y que a veces desde ese adultocentrismo terminamos discriminando tanto. Y así como tuvimos la presencia de Martínez con 8 años de edad, tuvimos también la presencia de Río Cerón, que como les comentaba, él también nos hablaba de ese rol generacional, que no era lo mismo, por ejemplo, hacer su música a sus 50 y pico de años, hablando del amor queer, que ver, por ejemplo, cuál era la expresión quizá más atractiva entre personas de 20 años de edad, 25 años de edad, estudiantes universitarios, etcétera. En el Perú pudimos contar también con la participación de Fiorella Cava, que es una mujer trans de más de 60 años de edad y que además fue una persona muy reconocida en los años 80 por ser una disidencia dentro del rock peruano y que hizo su transición ya siendo una mujer de más avanzada edad. Entonces fue fascinante también escuchar ese otro testimonio y ver esos rangos de edades tan diferentes y de experiencias de vida tan contrastantes. Híjole, está súper interesante, Luis Gabriel, lo que estás haciendo. Ojalá que podamos seguir teniendo más contacto contigo y de verdad yo creo que todas estamos bien agradecidas con lo que nos has estado compartiendo. Yo abriría la posibilidad de una, dos preguntas más a alguien aquí en la sala. Creo que en Facebook voy a checar si tenemos algo, pero
si hay alguien que quisiera comentar. Eh, bueno, si no es así, pues agradecerte nuevamente, ¿no? Para nosotras y para quienes integramos el grupo de Música, Cultura y Juventudes del Seminario de Investigación en Juventud. Nos da así muchísimo gusto escuchar como este tipo de trabajos que nos abre muchísimo el panorama, ¿no? También para nuestras propias investigaciones y pues bienvenida, bienvenido, bienvenides, ¿no? A quienes tú consideres también que les interesen estos temas, por supuesto a ti, Luis Gabriel, para venir siempre que quieras al grupo. Nos dará mucho gusto recibirte, escucharte y que también pues nos conozcas un poquito más. Yo les agradezco a todos, le agradezco muchísimo a Flor, quien es parte del grupo y quien ha sido, pues, quien nos ha contactado contigo y nos vamos, entre todas nos vamos presentando y también vamos haciendo red y colectividad, ¿no? Mediante estas temáticas. Por acá hay muchos agradecimientos por parte de Osiris y Daniela Pacheco, que también son parte del grupo, y sobre todo también agradecerte mucho la gentileza y la bondad de compartirnos el material que nos compartes. No sé, Flor, si tú quisieras decir algo más. Pues eso, nomás agradecerles a todos al equipo, a ti, Mera, pues, y bueno, a todo el seminario, por supuesto, una vez más y con mucho cariño a Luis Gabriel por haber venido, por compartirnos pues el material y por abrir aquí a contarnos también su experiencia. Yo creo que es un trabajo grande y es un trabajo arduo y bueno, nosotras nos vamos, o bueno, sí, puedo decir que nosotras nos vamos contentas con el trabajo que nos compartes, con muchas ganas de escucharte y de conocer más del trabajo, por supuesto. Y sabes que aquí tienes pues las puertas abiertas cuando quieras venir, cuando quieras compartirnos alguna otra cosita que tengas por ahí. Pues bienvenida. Claro, muchísimas gracias de verdad a ustedes por escuchar, por compartirme el espacio. Espero de corazón que disfruten mucho del documental. Digo con mucho orgullo que ese documental quedó precioso. El director Juan Diego Muñoz hizo un trabajo extraordinario para hilar las entrevistas, la música. Es muy, muy bonito, así que les extiendo la invitación para que lo vean. Es un cortometraje, 35 minuticos y también las puertas abiertas de nuestra universidad, la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, para que sigamos fortaleciendo estos espacios. Creo que entre más alianza podamos armar para seminarios, semilleros de investigación, grupos como el que ustedes están liderando, podemos sacar adelante nuevas propuestas en articulación también entre nuestras diferentes instituciones. Así que muy bienvenidas también las propuestas de su parte hacia nosotros. Gracias de verdad y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Luis Gabriel. Pues nada más como comentarles a quienes nos están viendo que aquí en el Seminario de Investigación en Juventud tenemos pues varios eventos vía Facebook Live y les invitamos el próximo 10 de junio a la presentación de la revista Generación, también eh, una actividad promovida del Grupo de Música, Cultura y Juventudes del Seminario, del SIG, donde hablaremos sobre los contenidos de esta revista, la revista Generación, que lleva por título ahora Músicas del Malestar. Entonces, no se lo pierdan, 10 de junio, por este mismo canal a las 4 de la tarde. Y pues le dejo la palabra al doctor José Antonio Pérez Islas, el director eh, del seminario, y le agradecemos mucho que siempre nos deja hacer locuras mediante, mediante el sí. Pues muchas gracias, Luis Gabriel, principalmente a ti por estar con nosotros. Gracias, Flor, gracias, Merari, por el trabajo de organización y articulación. Gracias a todos los que están presentes aquí en Facebook, que luego nos van a ver también, porque eso lo hemos experimentado, que luego se ve más en versiones posteriores que en la que se hace en presencial. Eh, Tenemos el siguiente seminario también, además de la presentación de la revista, el 25 de junio, que es nuestro siguiente seminario, va a ser sobre precisamente un análisis sobre jóvenes construyendo el futuro, un programa clave en este gobierno.
y que serán Enrique Pique y María de Ibarra. Así que nos vemos dentro de prácticamente un mes en estos mismos canales, por estas mismas vías. Muchas gracias a todos, a todas, a todos por habernos compartido su tiempo y su presencia. Gracias.